a los compañeros que entraron temprano, así que vámonos con la segunda unidad, lenguaje algebraico de este módulo 3, representaciones simbólicas y algoritmos, ¿ok? Bueno, vámonos entonces, primeramente con el lenguaje algebraico. Bueno, nosotros ya sabemos hablar, ¿verdad? Ya sabemos expresarnos, como comúnmente lo hacemos, ya sea con un lenguaje pues un poquito coloquial o con un lenguaje pues más formal. Pero dentro de las matemáticas también existe un lenguaje muy propio que hemos estado aplicando desde la primera unidad. ¿Recuerdan cuando hablamos de cociente, cuando hablamos de producto, cuando hablamos de diferencia? Ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos también a expresiones exponenciales o expresiones radicales, ¿sí? O cuando nos tratamos de números racionales por medio de las fracciones, ya sabemos que es un numerador o un denominador, ¿verdad? Al menos ya deberíamos saber de qué estamos hablando para estar en la misma sintonía. Entonces, ahora vamos a entrar con el lenguaje algebraico y es que el álgebra tiene un lenguaje muy, muy específico para poder entendernos mejor y esto nos facilita mucho el estudiar álgebra, porque entonces ya sabemos cómo dirigirnos o cómo expresar lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en pantalla una ecuación, ¿verdad? Ya sabemos que es una ecuación porque tiene el signo de igual. Quiere decir entonces aquí está haciendo una igualación. X más Y al cuadrado. Recordemos que todo lo que está en paréntesis va a ser elevado al cuadrado. En este caso, X más Y al cuadrado va a ser igual a X cuadrada más Y cuadrada más 2XY, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, en el lenguaje algebraico, esto se leería de la siguiente manera. El cuadrado de la suma de dos números reales es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto, ¿sí? Tal vez así en primera vista y en primera instancia nos suene un poquito complicado, un poquito medio enredado tal vez, pero vamos a desglosarlo paso por paso, ¿ok? Entonces, esto que yo tengo aquí me dice que es el cuadrado de la suma de dos números reales, ¿ok? El cuadrado quiere decir que está elevado al cuadrado de la suma de dos números reales, ¿ok? Ya sabemos que X y Y aquí son incógnitas, no sabemos cuánto valen, no tienen un valor definido hasta el momento, por lo tanto pueden tomar cualquier valor. X y Y pueden tener cualquier valor en este momento, ¿sí? Hasta este punto no sabemos cuánto vale X o cuánto vale Y, así que únicamente podemos referirnos a ellos como dos números cualquiera. Sí, puede ser dos números cualquiera. X puede ser 1, puede ser 2, puede ser 5, puede ser 6. Y puede ser 8, puede ser 10, puede ser 12. ¿Sí? Pueden ser dos números cualquiera, pero para no poner dos números cualquiera, ponemos números reales, porque acuérdense que el conjunto de números reales abarca desde números enteros, números racionales. Entonces, pueden ser cualquier número dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces nos dice que esto que tengo aquí, x más y elevado al cuadrado, algebraicamente lo puedo leer como el cuadrado de la suma de dos números reales, ¿ok? Entonces puede ser que en su examen les pidan que expresen esta expresión en lenguaje algebraico. Puede ser que en su examen venga esta expresión y les pidan escribirlo en lenguaje algebraico. Entonces ustedes no van a decir que esto es x más y al cuadrado, sino que van a decir es el cuadrado de la suma de dos números o dos números reales si lo quieren poner más completo. A ver, vamos a ver, algunos compañeros están teniendo problemas para ingresar. A ver, bueno, pero este cuadrado de la suma de dos números, aquí en la expresión me lo está igualando, tiene un signo de igual, lo están desarrollando, ¿sí? Me dice entonces que este cuadrado de la suma de dos números es igual a la suma de sus cuadrados, es decir, este es un número, este es otro número, quiere decir que aquí hay una suma de sus cuadrados, es decir, el cuadrado de este sería x cuadrada y el cuadrado de este sería y cuadrada, ¿sí? Entonces aquí tenemos una suma de cuadrados, ¿sí? X cuadrada más y cuadrada es una suma de cuadrados, ¿sí? Estos dos es una suma de cuadrados.
es lo que nos dice aquí, la suma de sus cuadrados más, que es el signo aquí, más el doble de su producto. Este 2 me representa el doble y aquí la X y la Y, aunque no tengan un signo de multiplicación, ya sabemos que al encontrarse muy juntitos se están multiplicando. Entonces aquí, ya sabemos aquí, por eso era importante recordar de la primera unidad cómo se expresan cociente, producto, diferencia, adición, ¿sí? Porque el hecho de que aquí se estén multiplicando lo vamos a nombrar como el producto y este 2 me dice que es 2 veces ese producto, es decir, el doble de su producto, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí más o menos estamos entrando en sintonía o estamos medio perdidos todavía? Sí, estoy entendiendo, pero... Ajá, sígale, sígale. Ok, de todas maneras no se preocupen, ahorita vamos a ir viendo más ejemplos sobre cómo expresarnos en lenguaje algebraico, ¿ok? Sí. Bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico? ¿Cómo poder o cómo ir paso a paso ingresando a este lenguaje algebraico, pasando del lenguaje común, ¿verdad? Ya vimos que literalmente las letras pues representan números desconocidos o números cualquiera, es decir, una letra puede tener un valor cualquiera en el álgebra. Aquí tenemos un ejemplo, la A puede ser un número cualquiera, la B puede ser un número cualquiera y la X o la Y también puede ser un número cualquiera. Entonces, si yo veo en una ecuación que dice A más B, ¿sí? Pues esta expresión, yo no sé si A vale 3, yo no sé si A vale 4, pero A yo lo puedo nombrar como un número cualquiera, B es un número cualquiera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en el lenguaje algebraico, las letras representan variables que pueden ser tomadas como un número cualquiera, ¿ok? Ahora bien, para la solución de situaciones o problemas en el lenguaje algebraico, además de las literales, que son las letras, se utilizan los signos comunes que conocemos de las operaciones aritméticas, como son la suma, la resta, la multiplicación o la división, etcétera. También puede haber expresiones exponenciales, también puede haber raíces, también puede haber inecuaciones, lo que sea se puede hacer utilizando el lenguaje algebraico, ¿sí? Así, si se pretende expresar la suma, mucho cuidado aquí, presten atención. Lo que está en azul es un texto, pues está escrito y dice la suma de dos números. Si en su examen les pide representar el texto, ¿cómo ustedes representarían la suma de dos números? No les están diciendo qué números, no les están diciendo la suma de 1 más 2 o la suma de 5 más 6, les están diciendo la suma de dos números. ¿Cuáles son esos números? No lo sabemos, no tenemos ni idea de cuáles son, pero podemos representarlo con lenguaje algebraico. Esto que tengo aquí es la suma de dos números. A puede tener cualquier valor, B puede tener cualquier valor. A y B son dos números, cualquiera. ¿Y qué están haciendo? Se están sumando. Entonces, esto que está aquí es la suma de dos números. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo correcto? Perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Stanley? ¿Annette? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasaría si les piden representar la diferencia de dos números? Entonces poner el signo de X más, ¿no? O ¿cómo? No entiendo. Sí, ahorita imaginemos que estamos en su examen y en su examen les pidieron escribir la suma de dos números y ustedes escribieron esto. Pero ¿qué pasa si en su examen les piden escribir la diferencia de dos números? No sé, a ver, ¿cómo sería? XY. X y Y son dos números cualquiera. ¿Y qué están haciendo? Se están restando. Recuerden que la resta también se le conoce como diferencia. El resultado de la resta es la diferencia. ¿Sí? Ok. Y si les pidieran representar el producto de dos números, Es el Igual. resultado, ¿no? igual como. No, perdón, me confundí. El producto de los dos números, ¿no? Es con el signo de igual. No.
No, ¿estoy mal? Es el resultado, ¿no? Sí, aquí es lo que les decía, un poquito de mucho ojo, porque en el lenguaje algebraico, en la mayoría de los casos, cuando se trate de resta, multiplicación o división, nos vamos a referir con el nombre que se le da al resultado. Si se dan cuenta, yo aquí tengo una resta de dos números, pero en lenguaje algebraico yo no lo escribo como la resta de dos números, sino como la diferencia de dos números. Me estoy refiriendo a ellos por el resultado, ¿sí? Y yo sé que diferencia es el resultado de una resta. Y si en lenguaje algebraico yo les pido el producto de dos números, producto es el resultado de una multiplicación. Entonces yo podría poner A por B. Y esto es el producto de dos números, ¿sí? Ah, Y si yo les pidiera el cociente de dos números, pues es división. sería una Sería división. dividido, ¿no? A entre B, Claro. ¿sí? Por eso era como muy importante que ustedes aprendieran cómo se llaman los resultados de cada una de las operaciones aritméticas, ¿sí? Ok, hasta aquí todo bien. Sí es, profe. Ok, bienvenidos, buenas tardes Alejandro. Buenas tardes Alexa, bienvenida. Bienvenidos a todos. Ya no tienen problemas de conexión. Ok, qué bueno que ya se pudieron integrar con nosotros. Ok, Alejandro, no te conozco. ¿Eres Alex Aragón? Alejandro. ¿Sí me pueden escuchar todos, Alexa? Alejandro, bueno, vamos a ver por aquí. Ah, sí, Sí se escucha. ok, correcto, sí, no se preocupe, ya se identificó aquí el compañero. Bueno, para los que acaban de ingresar, Alejandro, Alexa, estamos viendo cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico, ¿sí? Ahora vamos a formalizar un poquito más el estudio de las matemáticas y vamos a pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. En el lenguaje algebraico ya sabemos que las letras pueden ser un número cualquiera, ¿sí? Si yo tengo en una ecuación o en una expresión algebraica letras, yo sé que las letras pueden tomar, perdón, cualquier valor. Por ejemplo, aquí A más AB por CD pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Y es lo que estábamos hablando ahorita con sus compañeros. ¿Cómo pasar de la parte literal a las ecuaciones o a las expresiones matemáticas? Por ejemplo, aquí veíamos como ejemplo la suma de dos números, ¿sí? La suma de dos números, si en su examen les piden escribir de manera matemática o como una expresión matemática la suma de dos números, ustedes lo escribirían de esta forma, porque aquí les están diciendo que van a sumar dos números, no les dicen qué números, no les están diciendo que van a sumar 5 más 6 o 10 más 15 o 100 más 30. No les están diciendo qué números van a sumar, únicamente les están diciendo que van a sumar dos números. Entonces, auxiliados del álgebra, yo sé que A puede tomar cualquier valor, yo sé que B puede tomar cualquier valor, puede ser cualquier número. Entonces, A es un número, B es otro número y aquí se están sumando. Entonces, esto de aquí es la suma de dos números, ¿ok? Si les piden representar la diferencia de dos números, aquí hay que aplicar un poquito lo aprendido en la unidad anterior, en la unidad número 1, ¿sí? Recordemos que diferencia se le conoce al resultado de una resta, ¿ok? Entonces, si les piden expresar la diferencia de dos números, van a tener dos números cualquiera, en este caso X y ¿y qué van a hacer? Se van a restar, porque me pidieron diferencia, ¿ok? Si les pidieran el producto de dos números, yo ya sé que producto se le llama al resultado de una multiplicación. Entonces, si me piden el producto de dos números, yo voy a tener un número A y a B, que es otro que representa otro número, y se van a estar multiplicando. A por B, esto es el producto de dos números, ¿ok? Y si les llegaran a pedir el cociente de dos números, cociente es el resultado de una división. Entonces, si les piden el cociente de dos números,
haríamos una división. A entre B. ¿Ok? Bueno, no se preocupen igual. Buenas tardes, bienvenido. Ya sabe que la clase es grabada. Si entró un poquito tarde, puede revisar la clase para que no se pierda de los temas. ¿Ok? Bueno, estamos hablando del lenguaje algebraico. ¿Cómo introducirnos al lenguaje algebraico? Y aquí vienen más ejemplos, ¿verdad? La multiplicación en el lenguaje algebraico no siempre requiere de un signo. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Podemos colocar una letra junto a otra y eso va a significar que esas letras o los números se están multiplicando. Como si en este caso tenemos aquí A y B. No tienen signo, no tienen una cruz de multiplicación, no tienen un punto, no tienen paréntesis, pero por el simple hecho de estar así bien juntitas, representan que se están multiplicando, ¿sí? Aquí está el producto de dos números, lo pueden escribir como esto que está aquí, ¿sí? No necesariamente tenemos que poner el signo de la multiplicación, sino que a mí me piden el producto de dos números. No me dicen qué números, no me dicen si voy a multiplicar a 2, no me dicen si voy a multiplicar a 4, a 5, a 6. Me están diciendo únicamente el producto de dos números, ¿sí? Entonces yo puedo poner A, no necesito poner el signo. El hecho de que estén muy juntitas es que se están multiplicando. O puedo poner X y aquí la Y. Y esas dos ya se están multiplicando, ¿sí? Porque recordemos que las letras pueden representar cualquier número, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasaría si en su examen viene otro ejercicio, otro ejemplo, y les piden que ustedes lo representen de manera, con una expresión matemática, un número menos 7? Ok, aquí ya se pone un poquito ya diferente la cosa, ¿verdad? Les piden en su examen que presenten un número menos 7. ¿Cómo lo vamos a representar con una expresión matemática? Bueno, pues sería así. X menos 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos están diciendo qué número, solo nos dicen un número, no nos dijeron si es un 1, no nos dijeron si es un 5, no nos dijeron si es un 8, solo nos dijeron un número cualquiera, pero lo que sí dice es que le vamos a restar, porque aquí dice un número menos 7. Ah, aquí sí cambia la cosa porque aquí ya menciona un número que es el 7. Entonces, este número ya tiene un valor asignado. En este ejemplo pusimos X, que X representa cualquier valor, menos 7. Porque aquí en el ejercicio, aquí en este texto nos dice menos 7. O sea, ya sabemos que de entrada le vamos a restar 7 a cualquier número. Entonces puede ser X menos 7 o puede ser A menos 7 o puede ser B menos 7 o puede ser Z menos 7. O si les gusta la inicial de su nombre, también puede ser, por ejemplo, la B de Braulio menos 7. Puede ser la pura A. Tenemos Alejandro, Anet, pura A. Todos tienen A. Bueno, pues puede ser también A de Aldo, A de Anet, de Alejandro o de Alexa, menos 7, ¿sí? O puede ser una B chica, menos 7. Cualquiera de estas letras representa un número cualquiera, ¿sí? Así que aquí ya vamos entendiendo poco a poco. ¿Sí estamos en la misma sintonía, chavos, o estamos ahí medio perdidos todavía? Sí, yo estoy Ahí entendiendo. vamos. ¿Sí? Bueno, ahora en su examen viene otro ejemplo. El doble de un número, ¿sí? ¿Cómo representamos esto? Pues muy fácil, así, ¿verdad? El doble de un número, no me dicen si es un 8, no me dicen si es un 9, no me dicen si es un 10, solo me dicen el doble de un número. Entonces puede ser, el número puede ser X, puede ser A, puede ser B, ¿sí? ¿Y cómo represento el doble de un número? Pues le pongo un número 2 a su lado izquierdo, ¿verdad? Y aquí tengo 2 veces B, 2 veces A, 2 veces X. O aquí tengo 2 veces X, 2 veces N. Es el doble de un número, ¿sí? ¿Y qué pasa si les piden en su examen la mitad de un número? ¿Sí? La mitad de un número. No están especificando qué número, porque si a mí me piden cuánto es la mitad de 3, pues yo sé que la mitad de 3 es 1.5, ¿verdad? O cuánto es la mitad de 4, pues la mitad de 4 es 2. Pero aquí me piden representar con una expresión matemática la mitad de un número, pero no me están diciendo qué número. Entonces yo no puedo expresarlo así con el resultado. Si yo quiero expresar la mitad de un número, lo voy a expresar así. Por ejemplo, X es un número cualquiera dividido entre 2. Esto es la mitad de un número, o puede ser X
dividido entre 2, es la mitad de un número, ¿sí? O puede ser un medio de X, ¿sí? Cualquiera de estas tres está representando la mitad de un número, que en este caso es la X, ¿verdad? Aquí estás diciendo que vas a dividir a X entre 2, aquí también estás dividiendo a X entre 2, y aquí estás diciendo que tienes un medio, es decir, la mitad de este número X, ¿ok? O si en lugar de X no les gusta la X, ¿y qué tal si ustedes quieren poner pues, la inicial de su nombre? Vamos a decir que le preguntan a Aldo en su examen la mitad de un número, pues bueno, Aldo pone la letra A y la divide entre 2, y esto es la mitad de un número, o lo puede expresar así, A entre 2, o lo puede expresar como un medio de A, ¿ok? ¿Sí? Correcto, entonces aquí tenemos más ejemplos que ya vimos anteriormente. El cociente de dos números, ¿ok? Aquí ya cambia un poquito, nos pide el cociente de dos números. ¿Qué es cociente? Resultado de una división. Entonces aquí nos está hablando de una división, es decir, una división entre dos números. Es por eso que aquí tienen X entre Y o A entre B. Esto es el cociente de dos números, ¿sí? Aquí otro ejemplo, la raíz cúbica del producto de dos números. Aquí ya se complica un poco más, ¿verdad? Raíz cúbica, ya sabemos que esa operación pues no hay cambio en ella, se mantiene como está, raíz cúbica. Entonces yo primeramente desgloso todo esto. La raíz cúbica del producto de dos números. ¿Qué tengo? Primero, raíz cúbica. Yo dibujo mi casita de raíz cúbica. De aquí, raíz cúbica, lo tachamos, del producto de dos números. Producto de dos números, estamos hablando de una multiplicación. Entonces, ¿qué tal si a mí me gusta la letra A y me gusta la letra B? Y ahí está, ya saqué la raíz cúbica y ya saqué el producto de dos números. Aquí está, esto es una multiplicación, es producto de dos números y esta es la raíz cúbica. Y aquí tengo raíz cúbica del producto de dos números, aquí igual, es una raíz cúbica de dos números que se están multiplicando. ¿Ok? Y aquí viene otro ejemplo, la mitad de la suma de dos números, ¿ok? La mitad de la suma de dos números, ¿ok? Primero, ¿qué voy a hacer? Sumar dos números. Aquí tengo X más Y, ¿sí? Pero me dice que es la mitad de esa suma de dos números. Entonces, yo voy a poner X más Y. Aquí ya tengo la suma de dos números, ¿sí? Aquí la suma de dos números. Y luego me dice la mitad. Bueno, pues esta suma la divido entre dos. Y ahí está la mitad de la suma de dos números. Si se dan cuenta, la parte literal, o sea, lo que está escrito, lo voy desglosando por partes y así voy encontrando mi expresión matemática. En este caso, ¿qué es lo que hicimos primero? Primero leemos el texto y lo analizamos. Me pide la mitad de la suma de dos números. ¿Qué es lo que entiendo primero? La suma de dos números. Entonces, me pide la suma de dos números. Yo sumo X más Y. ¿Ok? Y del texto que me falta, la mitad de esa suma. Entonces, pues lo divido entre dos. ¿Ok? Vamos con este último ejemplo para que luego ustedes hagan estos ejercicios solitos. ¿Qué me dice? El triple del cuadrado de la diferencia de dos números. ¿Ok? Parece un trabalenguas. El triple del cuadrado de la diferencia de dos números. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo noto aquí a primera vista? La diferencia de dos números. Es decir, va a haber una resta. Entonces yo pongo A menos B. Y aquí ya tengo la diferencia de dos números. Pero me dice el triple del cuadrado. ¿Sí? El triple, yo entonces, ¿cuál es el triple por aquí? Vamos a ver primero el cuadrado. El triple del cuadrado de la diferencia de dos números quiere decir que este cuadrado, vamos a elevar esta diferencia de dos números al cuadrado. Y aquí ya saqué el cuadrado de la diferencia de dos números. Y me dice que es el triple de todo lo anterior. Entonces yo aquí nada más le agrego un número 3. Acá tengo el triple del cuadrado de la diferencia de dos números. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se durmió? Profe, una pregunta. Sí. El cuadrado, por ejemplo, ¿lo tenemos que poner en número pequeño o no importa si va grande? No, el cuadrado, como estamos hablando ya de un exponente,
debería ser el exponente aquí pequeñito. Nada más que aquí, pues el PowerPoint me lo puso como un número normal, pero debería estar escrito como exponente, porque recuerden que ya elevar al cuadrado algo es un exponente. Esto debería estar escrito de esta forma, así. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, habíamos visto un de la poquito. raíz cuadrada y eso. Sí, sí, habíamos visto un poco de esto, pero ahorita lo vamos a analizar ya más a detalle. Entonces, Sí. hasta aquí todo bien, estamos en la misma sintonía, nadie se ha dormido. No. Todo bien, profe. Todo Ok. bien. Bueno, entonces aquí hay 3 expresiones matemáticas. Aquí tenemos 1, 2, 3 expresiones matemáticas. Ustedes me la van a decir así con palabras, ¿cómo la expresarían? ¿Sí? Vamos a ver quién nos ayuda con la primera. Esto que es 5x menos 2. A ver, Braulio, ¿cómo leerías ese número? Oh, profe, hay más alumnos. A No, no. ver. ¿Cómo leería usted ese número basado en todo lo que ya estamos viendo del lenguaje algebraico? 5x menos 2. No, eso sería en lenguaje coloquial. Ah, Pero ¿cómo lo leemos en lenguaje algebraico? bueno. 5 veces un número Ajá. menos 2. A ver, piénsele Sí. un poquito más, piénsele un poquito más. Acuérdense que ese menos no lo nombramos como menos. Es el... Ah, ¿Sería el producto No, producto es no, el eso es de resultado de una multiplicación. multiplicación. de una multiplicación? Profe, Sí. ¿Cómo se sería dice, chavo? ¿Cómo se dice? Vamos a ver Stanley, ayúdenos Stanley. Solo cómo se la dice la resta. diferencia, Ándale, diferencia. la diferencia del, 5 veces un número, la diferencia de 2. la diferencia del quíntuple de un número, ¿no? Ah, ¿Sí, profe, está bien? No. Dígale que no. A ver, piénsele, vamos a ver. Entre todos, hagan equipo, team back. A ver, chavos, activen su micrófono, por favor, ayúdenme. Que yo sepa, es así, ¿no? Es A ver, 5 dígalo así veces. como, a ver cómo lo piensa Braulio, a ver. Ajá. Entonces es. No es, sí es diferencia, sí, ¿no? No sé, a ver, digan usted. Es que ahí se me olvida. O sea, A decir ver, eso, dígalo así como lo piensa, no se preocupe, aquí no hay respuestas erróneas. 5x menos 2. No, pero así como lo Sí, no. estaba diciendo. Así como lo dijo al principio. Dijo usted al principio Ajá. 5 veces un número menos Sí, 2. sí, exactamente. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Está correcto? A ver, corríjanos, chavos. Sería la diferencia entre 5 veces un número. No, porque usted ya dijo ahí la diferencia entre 5 veces un número, entonces mucho cuidado con los Exacto. taloncillos. Ok, pues ¿qué cree, compañero Braulio? Es correcto. En este caso, en muy particular, hay casos en los que sí podemos nombrar el signo de menos como diferencia, pero hay casos en los que no. Este es un caso muy particular en lo que no podemos nombrar esa ecuación, esa expresión matemática como diferencia, porque se dan cuenta si estábamos tratando de buscar cómo agregar ese prefijo diferencia, como que se complicaba un poquito más y como que no quedaba bien, ¿verdad? Entonces, Exacto. también es como que ver que suene bonito, que suene bien. Por ejemplo, en este caso sería 5 veces un número menos 2. Y se acabó. Es correcto, compañero Braulio, así como lo expresó, 5 veces un número menos 2. Y esto es correcto. Vamos a ver quién nos ayuda. Ya Braulio ya exentó, ya ahorita le entrego su certificado. A ver, a ver, ¿quién nos ayuda con este segundo ejemplo? Este que tengo acá subrayado. Vamos a ver. Anet, ¿cómo leería usted este número? Pues sería la raíz quíntuple de dos números. No. Pero, ¿qué están haciendo esos dos números? Una diferencia.
Ok, vamos a entonces a juntarlo todo. ¿Cómo sería? Acuérdese acuérdese que este numerito que está fuera de la casita de la raíz, acuérdese que este se llama índice. Entonces sería... Ya casi lo tiene, nada más es juntar todo lo que dijo anteriormente. ¿Cómo es la índice? Eso lo leería usted como raíz con índice 5. Es como raíz quíntuple de la diferencia de dos números. Así es, sí, puede ser como raíz quíntuple o la raíz con índice 5 de la diferencia de dos números. ¿Ok? ¿Por qué? Porque P puede ser un número cualquiera, Q puede ser un número cualquiera y se están restando. Entonces aquí sí le vamos a llamar diferencia a la resta. ¿Sí? Entonces quedaría como raíz índice 5 de la diferencia de dos números. ¿Ok? Muy bien, Anet. Y vámonos con este último ejemplo. A ver quién nos ayuda por ahí. Alejandro Aragón, ¿cómo leería usted este número de aquí? Ya no tiene problemas. Micrófono, ¿no? Ay. Sí, creo que sí. Ok, a ver, ¿quién nos ayuda entonces? Aldo Martín, a ver, ilumínenos. No, llegué tarde, no lo entendí. Habían dos compañeros ahí muy buenos. Esta Anet y el Stanley son perfectos, ellos saben. Ah, bueno, el compañero de Aldo sí tiene razón, él entró un poquito después. Ya tendría que revisar los videos en YouTube más tarde, mañana, en la tardecita, para que pueda estar en sintonía de lo que estamos hablando, pero no se preocupe, vamos a ver poco a poco con esto, ¿ok? Bueno, vamos a hacer este ejemplo todos juntos. ¿Qué tengo aquí? Dos números, ¿verdad? A representa un número cualquiera, B representa otro número cualquiera. ¿Qué están haciendo? Se están sumando, ¿ok? Pero esos números A y B se están sumando dentro de un paréntesis, ¿sí? Y fuera de ese paréntesis yo tengo un exponente que es el número 3. Entonces, ¿cómo leo esto? ¿Sí? Este exponente que es el número 3, yo ya sé que este tiene un nombre muy particular que se llama el cubo de un número, ¿no? Por ejemplo, elevar al cubo un número, ya sé que tiene como exponente el número 3. Entonces, ¿cómo sería toda esa expresión leyéndola algebraicamente? El cubo de la suma de dos números reales. Así es, sería el cubo de la suma de dos números. Correcto, muy bien, Stanley. Muy bien, chicos, estamos en sintonía, parece, ¿todo bien? Parece que sí, estamos aquí ya. Va a ser muy fácil entonces esta unidad para ustedes. Entonces vamos a continuar, nos quedan por ahí 3 minutitos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahorita les mando el otro link para la segunda sesión, pero vamos a terminar esta, ¿ok? Entonces, ya que vimos cómo leer pues estas expresiones, vamos a adentrarnos un poquito más con otras expresiones algebraicas, ¿sí? Hay expresiones que involucran operaciones con números desconocidos y las denominamos expresiones algebraicas, ¿sí? Cuando estas llevan el signo que denota igualdad, se le conoce como ecuaciones. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En este caso, todos estos ejemplos son únicamente expresiones algebraicas porque ninguna presenta el signo de igual. Es decir, aquí todas son expresiones, no tienen el símbolo de igual. Si en su examen les ponen algo como esto y ustedes llaman a esto ecuación, va a ser un tache, porque esto no es una ecuación, esto únicamente es una expresión algebraica. ¿Sí? ¿Y cómo sé que es una expresión algebraica? Pues porque tiene letras. Si tuviera solo números, pues sería una expresión matemática. O sería una operación aritmética sencilla, ¿sí? Pero mucho ojo con confundir ecuaciones con expresiones algebraicas. Ecuaciones llevan signo de igual y tienen solución. Y expresiones matemáticas, pues pueden ser como estas, ¿sí? Una resta, suma, raíz cuadrada, resta, división, ¿sí? Las ecuaciones son las que permiten solucionar problemas. Es por eso que tiene el signo de igual, porque esas ecuaciones se pueden solucionar.
¿ok? Ahora, para resolver ecuaciones es muy básico saber manipular de manera adecuada cualquier tipo de expresión algebraica. En ese sentido, habría que tener claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer al trabajar con expresiones algebraicas complejas, perdón. Es decir, que aquí vamos a aprender las reglas de cómo poder solucionar esto porque podemos manipularlas hasta cierta manera, pero siempre dentro de los límites permitidos, ¿sí? Es decir, no puedo yo manipularlo como se me dé mi gana porque existen algunas reglas y existen cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Una expresión algebraica, entonces, es un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones aritméticas. Entonces, esta es la definición de expresión algebraica, un conjunto de números y letras que están ejecutando operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Raíz, exponenciación, ¿sí? Y aquí tenemos los ejemplos, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 3y. Esta es una expresión. 5a al cubo por b más 3a más 2b. Esto es una expresión. La raíz cuadrada del doble de x más y menos 7 entre x a la quinta potencia. Puras expresiones. Chicos, se nos va a cerrar la sesión. Les mando inmediatamente el link, así que los veo en unos minutos, ¿ok? Ok. Correcto.